Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de... Paz de Cristo, hermanas y hermanos. 16 de marzo de 2021. Devocional diario del corazón de Dios. Para reflexionar y vivir cada día conforme a la palabra de Dios. Sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura... ¿Te sientes cansado? ¿Ya no sientes gusto a las cosas espirituales? ¿Sientes que ya no eres el mismo? Nadie puede negar que aún en la vida cristiana llegan momentos en donde nos sentimos cansados. Cansados quizá de esperar una respuesta, cansados de los problemas constantes que experimentamos, cansados de ser buenos y no ver los resultados que quisiéramos, o cansados de tratar de hacer bien todo y pasar desapercibido para todos e incluso creemos que también para Dios. El cansancio muchas veces puede llevarnos a alejarnos de Dios aún estando cerca de Él. Y es que no se necesita estar lejos de la iglesia o del servicio a Dios para estar lejos de Dios. Muchas veces puedes ser el mejor servidor de tu iglesia y sin embargo puede que espiritualmente estés lejos de Dios. Sentirse cansado es hasta cierto punto normal, y es que a veces el mismo cansancio físico se traslada al ámbito espiritual, y por tal razón muchas veces dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, de congregarnos o de hacer ciertas actividades que nos alimentaban y fortalecían espiritualmente. ¿Te sientes cansado? ¿Ya no le sientes gusto a las cosas espirituales? ¿Sientes que ya no eres el mismo? Quizá alguna de estas preguntas es directamente para ti, y estoy seguro que si estás escuchando esto es porque necesitas que Dios hable a tu vida. Tienes la necesidad imperiosa de volver a aquel estado en donde te sentías muy bien delante de Dios. ¿Qué debes hacer para sentirte bien con Dios y contigo mismo? Primero, debes entender que necesitas recuperar los hábitos espirituales que te alimentaban y fortalecían. Quizá tú digas, es que no puedo, siempre que lo intento no puedo. Hay que ser sinceros, cuando dejamos de orar o de leer la Biblia, se nos hace más difícil volver al ritmo de oración o lectura que antes teníamos. Pero eso solo lo vamos a vencer orando y leyendo. Por mucho que te cueste, hazlo. Si no lo haces, nunca vas a forjar ese excelente hábito. La Biblia nos dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Segundo, reflexiona sobre el objetivo del por qué haces lo que haces para el Señor. A veces nos sumergimos tanto en el servicio y servimos a todos y olvidamos el por qué comenzamos a servir. La mayoría de nosotros cuando comenzamos a servir teníamos muy presente que todo lo que hacíamos lo hacíamos para Dios y por esa razón tratábamos de hacer lo mejor posible y con ánimo voluntario. Sin embargo, con el transcurrir de los años, aquel objetivo se va perdiendo y de pronto nos encontramos haciendo lo que hacemos simplemente porque lo tenemos que hacer o porque no hay otros que lo hagan, olvidando que todo lo que hacemos es para el Señor. Colosenses 3, del 23 al 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando nosotros tenemos muy claro a quién servimos y por qué lo hacemos, entonces todo el panorama cambia. Lejos de sentirnos cansados, nos sentimos fortalecidos, porque comprendemos que Él mismo nos da la fuerza que necesitamos. Tercero, reconoce que tus fuerzas no provienen de tu esfuerzo humano,
sino que Dios es quien te da las fuerzas que necesitas. Hay una cosa importante: si has llegado hasta donde estás, si has avanzado todo lo que has avanzado, tienes que entender que ha sido Dios en ti dándote las fuerzas necesarias para hacerlo. Y si hoy te sientes cansado, tienes que comprender que Él está dispuesto a fortalecerte para que sigas adelante, porque Él jamás te dejará solo. En Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Quizá hoy te sientas cansado. Todos nos hemos sentido cansados en algún momento de la vida. Pero es necesario que no nos rindamos, porque no hemos sido llamados a rendirnos, sino a ser valientes y avanzar. Dios quiere recordarnos este día que Él renueva nuestras fuerzas. Quizá tú pienses que ya no podrás volver a aquel nivel espiritual en el que te encontrabas. Sin embargo, Dios es experto en hacer todas las cosas nuevas, y Dios ha de restaurar en ti aquella comunión que tenías. Pero para ello necesita que en tu corazón haya una disposición sincera y total para que Él pueda obrar. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Señor, te bendigo porque me permitiste ser un leproso. La enfermera extrañada le protestó: pero ¿cómo puede dar gracias a Dios por esa desgracia en su vida? Porque por ella vine al hospital y hallé a mi Salvador, y voy al cielo a vivir con el que tanto nos amó. De tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. 2021, año de la oración, que nos trae hermosa esperanza en nuestro Señor Jesucristo.